el consumo viene en caída. Pensemos que la demanda agregada en general viene en caída, ¿no? La demanda agregada es la suma del consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. O sea, la diferencia entre exportación e importación. Hay una caída en el Producto Bruto. Significa que nuestro país está produciendo menos, y en este círculo que es la producción menos, significa que hay gente que o se vende menos al exterior, se compra menos del exterior también. Gasto público, eso está más que sabido, que ha Sí. bajado a cero prácticamente, porque digamos, es parte de la política de esto. Y también el efecto de inversión hoy no se ve, o sea que no hay incremento de la inversión. Se anuncian, hay Ujú. anuncios de algunas empresas que vienen a una inversión específica en algunos sectores, fundamentalmente lo que es minería o petroquímica, pero después mucho más que eso no hay. Y claramente la cuarta variable de que es la demanda agregada es el consumo, que el consumo es el que más está siendo golpeado. ¿Y pero por qué? A ver, toda esta introducción teórica Sí. para llegar un poquito, digamos, ¿por qué? Porque el consumo de qué depende? Depende del ingreso disponible. El Ujú. ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. Y ahí le puedo empezar a sumar impuestos y servicios. Sí. Entonces, y es más, impuestos menos servicios más los subsidios. ¿Qué pasó en todo este tiempo? Lo que viene bajando son los subsidios. El Estado va bajando subsidios en los distintos niveles de los servicios públicos. Ujú. A ver, pensemos en lo que es transporte. Fíjese lo que ha aumentado el transporte. ¿Por qué aumentó el transporte? Porque bajó el subsidio del Estado, entonces Claro. se incrementó el valor del transporte. ¿Qué pasó con el gas? Bajó el subsidio del gas el Estado y hay que aumentar la tarifa. Lo mismo con el agua, lo mismo con la energía Ujú. eléctrica. Lo mismo, en realidad no hay subsidio en el sector de la salud, pero sí hay una liberación de los precios, entonces las obras sociales tienen un nuevo valor que de equilibrio y empiezan a incrementar. Digo, ¿por qué nombré todos estos bienes? Porque son los que han traccionado en el último tiempo el aumento de precios en todos los sentidos y son los que han generado que el ingreso disponible sea menor. Claro. Entonces, cuando uno revisa el bolsillo para llevarlo al llano, cuando uno mete la mano en el bolsillo, o cuando uno cobra el sueldo, va a su home bank y paga todo, y cuando ve lo que le queda muy poco. Ujú. Entonces, con esto poco tiene que hacer magia para ir al supermercado. Entonces, hoy los supermercados Sí. tienen un grave problema, digamos, tienen dos graves problemas. Uno es que baja el volumen nominal, digamos, facturan poco menos, igual o un poco menos. Cuando tenemos una inflación de, pongámosle, un 4 un 5 promedio, digamos, en realidad Ujú. no, la inflación interanual da un 86. Pero digo, cuando vos tenés en los últimos meses un 4 en 5, debería incrementar tu facturación un 4 en 5. No Claro. está pasando eso. Y a su vez, lo más grave es también bajar la cantidad. Donde antes un mercado vendía 3 paquetes de galletita, hoy se encuentra que vende dos. Y los dos que venden no los venden tan caro como para compensar ese tercer que no se vendió. Claro. Entonces también está bajando la cantidad. Todo esto es claramente por una cuestión de ingreso disponible. Y vamos del otro lado, ¿por qué el ingreso disponible está baja? Primero, lo que es sector público, lo dijimos desde el primer momento y lo vamos a seguir diciendo, ese va a ser el más castigado. Aquello que esté en relación con el sector público, digo, empleados directamente o los Sí. jubilados que dependen del sector público por a través de sus jubilaciones, son Ujú. los que más caro están pagando este ajuste, porque el aumento salarial ha sido muy bajo y en el caso de las jubilaciones ha sido totalmente bajo Claro. y el ajuste no ha compensado ni siquiera cerca la inflación que tuvimos en todo este tiempo. Y por el sector privado, algunos gremios han conseguido, ayer leía, los petroquímicos consiguieron un aumento récord. Obvio, es lógico, ¿por qué? Porque la industria petroquímica, lo que es en el sur, Vaca Muerta, es una industria pujante y es una industria que no le afectó la inflación, no le afecta el precio del dólar internacional, no le afecta nada, sino que es una industria que sigue pujante. Lo mismo podríamos decir con la minería, si nosotros miramos la paritaria de los mineros, seguramente también va a ser muy alta. Entonces, porque son esos, el resto del rubro, un empleado de comercio, que es la Sí. gran mayoría, un a ver, acá puede ser también en alguna época, ahora este año, los aceiteros, también como el lado bueno, Claro. pero Ujú. después otro, industria del calzado, la industria automotriz, todos esos sectores están siendo muy golpeados desde la demanda y desde la venta. Entonces es Bien. imposible poder resistir un aumento de salario que acompañe la inflación. Conclusión, tenemos menos plata en el bolsillo. Ujú. Con eso la gente hace magia en el Claro. sentido de poder comprar y caer el consumo en el supermercado. Sí, Mario, Bien. perdón. En porcentaje, Silvio, ¿cuánto es lo que ha caído el consumo? ¿Tienen ustedes allí un porcentaje? Se estima que más o menos cayó entre un 9 y un 10%. Ah, bien, bien. Entonces,
es un valor importante, digamos, Claro. porque pensemos que esto, si el consumo crece, el rubro, ¿no? En Ujú. sentido general, ¿no? Porque cuando hablo de consumo no hablamos solamente de un paquete de yerba, sino que hablamos zapatillas, ropa, todo lo que es consumo, ¿no? En nivel general. Si el consumo crece, empieza a traccionar las otras industrias. Como digo, la industria del calzado hoy está siendo muy golpeada, no hay apertura todavía de importaciones porque hay todavía restricciones para importar, pero si esto se libera va a haber importaciones de Claro. calzado, o sea que la industria va a ser más golpeada, pero digo, por el momento no está golpeada por la importación, pero está golpeada por el consumo, no se vende zapatos, vos los zapatos los mandás a remendar, hoy los Sí, mejores sí. rubros son los de reparación, el zapatero, el que arregla maquinaria, el que arregla, bueno, todo el que arregla, hoy es un rubro que está creciendo porque la gente no puede salir a Ujú. comprar uno nuevo, sino que empieza a reparar o a emparchar. Digo, Bien. esta caída del 10% tiene un efecto expansivo en el resto de la economía, porque cuando digo no se vende tanta zapatilla, el empleado el de la zapatería ya no incorpora un nuevo empleado, no es necesario que haga hora extra para quedarse, con lo cual le baja también el ingreso. Entonces todo Claro. ese efecto es un efecto vicioso, negativo, que obviamente vuelve a ser menos. Entonces, tenés menos horas extras, volvés a tener un sueldo menor, podés consumir un poco Sí, sí. menos, y empieza todo un efecto negativo. Bien. ¿Cuál es, Sí. eh, a ver, en esto, en el marco, mañana, en estos días sale la inflación nueva? Ya se habla, hay algunos números con respecto al, no sé si era, digamos, me voy yendo para otro lado, ¿no? Digo, se habla ya del nuevo número inflacionario para el mes de junio, ya se está hablando, que va a romper la inercia decreciente que venía teniendo en el último tiempo. Pensemos que veníamos 25, 20, 11, 8, 4, y hoy se espera que la inflación esté un poco más alta que el mes pasado, que el mes de mayo. Con lo cual va a estar probablemente entre un 4,5 y un 5,5. Eso, Milei ya lo habló, dice, sí, esto es un efecto rebote, es el primer efecto rebote, pero esto fue parte de una medida de posponer lo que en mayo iba a ser los aumentos de las tarifas, posponerlo para junio. Y era claro que el mes de junio iba a ser un pico en materia de inflación. Con lo cual, esperemos seguramente que en el mes de junio volvamos a tener una inflación un poco más alta que la que tuvimos en mayo. ¿Qué debería pasar Silvio, con esto? Sí, Silvio, Mario. nos está llegando la información que dice que serían menos de un 5% para junio. Va a estar entre 4, a ver, hay distintas estimaciones, va a estar entre 4,5 y 5,5. Ahí va a Claro. estar la inflación. Pensemos que fue un 4,2 la de mayo, o sea que Ujú. va a ser más alta que la de mayo. Esto me imagino que en muchos gremios que ya más o menos tenían acordado, por ejemplo, hablemos del medio, los docentes, ¿no? Provinciales, que estaban Claro. pensando para junio una inflación de un 5%, un 4%, creo que fue en mayo 4, mayo 5 y en junio un 4. Bueno, hasta en ese momento habían ganando, Sí. porque en mayo fue 4,2, ellos consiguen un 5, ganaron. Ahora, si consiguen este 4 y la inflación va a ser un 5 o un 5,5, vuelven a perder. Entonces, va a volver a generar una llamado de reunión y una nueva apertura de Paritaria. paritaria para los Claro. próximos meses. Exactamente. Pero digo, algunos gremios no tienen chance de conseguir un aumento paritario que Bien. acompañe la inflación. ¿Por qué? Porque la patronal no tiene cómo pagarlo. Entonces, se le dificulta Claro. y muchas veces los sindicatos cuidan que haya mayor cantidad de empleo a que haya pocos empleados con un buen sueldo. Entonces, más vale, es preferible tener muchos empleados con un sueldo mediocre a tener pocos empleados con un buen sueldo, porque significa muchas más familias Ujú. dentro de el sistema registrado, ¿no? El sistema de trabajo. Entonces, por eso las paritarias muchas veces se Está bien. negocian y no termina, y el empleado termina agarrando un acuerdo que no es del todo satisfactorio, pero bueno, es lamentablemente para seguir cuidando los puestos de trabajo, que digo, en algunos sectores anda medio flojo, en otros vuelan, son espectaculares, Bien. digamos, y son en lo que, y son lo que el gobierno también está apuntando mediante un montón de leyes, por ejemplo, pensemos lo que es la ley base o lo que se aprobó, en esos sectores apuntarlos para darle más expansión y más posibilidad de crecimiento. Bien. ¿Tiene efecto derrame Claro. eso? Sí, Mario, perdón. No, 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 justamente eso quería preguntarte si esto de el consenso de estos 18 gobernadores va a aplacar un poco el tema de los mercados, lo va a poner un poco laxo o no. A ver, el tema del dólar, si bien Caputo, Milei y todo el equipo consiguen insistiendo que el dólar no va a devaluar, el mercado pide una devaluación. El mercado pide Pide una devaluación porque ya evaluación. está atrasado.
lo Claro. pide. Entonces, si no se lo das por un lado, te lo da por el otro. Hoy lo que pasó con los dólares financieros, están todos alrededor de los 1.350, 1.400, con un dólar blue alrededor también de 1.400, mil Claro. quinientos está ahí. Pero, y el dólar oficial pensemos que está en 930, entonces Ujú. 938. Hay una diferencia. El dólar, ¿qué pediría el mercado? Un dólar oficial a 1.200. Yo creo que con un dólar oficial a 1.200, el resto se puede acomodar en el Claro. valor que está y no seguir aumentando. ¿Qué pasa? Que aumentar un 20% del dólar en este momento en que vos aumentaste la luz, aumentaste el gas y es más, rompiste la inercia hacia baja, significa darle un fogonazo devaluatorio y que probablemente si vos aumentás un 20% el dólar, tenga un 10 o un 15% para el mes de... Podemos ver que devalúe hoy el gobierno. Vos en los próximos días tenés un aumento de precio de un 15%. Claro. Entonces va a cerrar a lo mejor en la inflación de julio con un 15 o un 16, 3 veces más de lo que venía teniendo anteriormente. Entonces, el gobierno no quiere esa tapa de diario, no quiere esa Ujú. sensación de parte del público, con lo cual sigue aferrado a la no devaluación. De nuevo, creo que esto ya lo hablamos y Sí. digo, por ahí, no sé si suena el mío. A ver, vamos, ahí está, espérenme. Bien. No, justo me... Bien, Silvio. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Digo, no sé ahí si esto sí. es largo, pero lo repetimos. Creo que la evaluación se va a dar en el momento que libere el cepo. Cuando se libere el cepo, el tipo de cambio se va a mover hacia arriba, pero como decimos, no va a ser una devaluación de parte del gobierno, sino va a ser un reajuste del mercado en el número que quiere el gobierno o el mercado para el tipo de cambio. Hasta ese momento, Bien. la política, y creo que Caputo y el equipo de Milei, creo que tiene el saco puesto de no devaluación y va a aguantar todo lo que se pueda. Esta ley base no corre en paralelo a lo que pide el mercado en el tipo de cambio. Ujú. Por eso también lo vemos, la explosión que hay en silo bolsas, porque el sector agropecuario vende lo justo y necesario y se guarda todo lo que pueda en pos de conseguir más adelante Claro. un tipo de cambio un poco más favorable.